Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su inmenso amor, por su inmensa bondad, por su gran misericordia que son nuevas y continuas cada día. Le damos gracias a Dios porque le ha permitido a usted llegar a tiempo, llegar a estar aquí en este lugar santo donde venimos a glorificar, a alabar y a exaltar su santo nombre. Así es que sean todos bienvenidos. Y bueno, quiero seguir hemos estado hablando de las cosas malas del corazón, ¿no? De dónde vienen las cosas, de dónde salen. Y yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros meditemos y veamos que un corazón separado de Dios no es bueno. Un corazón separado de Dios está totalmente apartado de la voluntad de Dios. Un corazón separado de Dios es un corazón endurecido. Un corazón separado de Dios es estar alejado completamente de la voluntad del Señor. Así es que ve ahí a Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Y te voy a leer en la nueva versión internacional este versículo de Proverbios 4, versículo 23. Y dice la palabra del Señor: porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Esa palabra es algo bien importante, ¿no? Porque que te está diciendo, dice, por sobre todas las cosas, dice, por sobre todas las cosas. Una advertencia, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, dice en la en Reina Valera, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Y en la nueva versión internacional dice, por sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón. ¿Sí? Me gusta más como dice en la nueva versión internacional, porque dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Sí? Que viene siendo lo mismo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Sí? Pero me gusta más como dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Sí? O sea que por todo, y por todo, y por todo, y por todo, debes de cuidar tu corazón. ¿Sí? Que no se te dañe, que no entre maldad alguna a tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva, ¿sí?, optaron por seguir la tentación, ¿sí?, cuando el Señor les dijo, no coman de este fruto, no hicieron caso. Entonces, siguieron la tentación de la serpiente para que comieran del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, en sucesión, afectó drásticamente el corazón humano. Se llenó de maldad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hicieron caso. No fueron obedientes. ¿Sí? Fue un desacato. Se fueron más por la tentación. Dijeron, no, yo lo hago. Total, no pasa nada. Todo el mundo le echamos a Eva. Que porque Eva fue la que agarró el fruto e incitó a Adán. Pero entonces Adán, vamos a decirlo así, ¿cómo fue que Adán cayó en las palabras de Eva? Adán tuvo mucho que ver en seguir a Eva. Porque si Adán hubiera dicho, no, yo no lo hago,
Si quieres hacerlo tú, hazlo tú y yo me reservo. Y si en cambio no lo hizo. Entonces no nada más es culpa de Eva, que quiso también probar de ese fruto prohibido. ¿Sí? Nadie lo obligó. No obligó a Eva a Adán. Sino Adán cayó en las palabras de Eva porque él quiso. No porque a Eva lo haya obligado, sino porque él quiso también hacerlo. Entonces fue la culpa de los dos, no nada más de Eva. Así es que de ahí empieza todo el problema, ¿no? Del corazón que se daña, del corazón que le entra maldad. Ahora, por lo tanto, según el testimonio de Jeremías, fíjese bien lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, amados, yo creo que todas las cosas, ¿sí?, que pueden caer a tu corazón, debemos de tener cuidado de lo que tú quieras hacer y de lo que te atrevas a hacerlo con el sentimiento o sin el sentimiento o con el conocimiento más bien, cosas de la palabra del Señor. Eso ya depende de ti, no depende de nadie más, de ti. Entonces, Jesús confirmó, ¿sí? Fíjese lo que le voy a decir con esto. El diagnóstico de Jeremías, cuando dijo que lo que contamina a una persona, fíjese lo que le digo, lo que contamina, ¿sí?, a una persona delante de Dios, no es el dejar de observar alguna ley ceremonial, sino la disposición, óigalo, sino la disposición a hacer caso de las inclinaciones impías albergadas en el corazón, tales como, se las voy a enumerar: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, ¿sí? O sea, que todas estas inclinaciones, ¿sí?, se albergan en el corazón. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado de las cosas. ¿Por qué? Porque no nada más viene de ahorita, viene desde Adán y Eva, porque ellos cometieron el pecado y ese corazón se dañó de maldad. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, no comas de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sí? Entonces no es de ahorita, sino viene desde Adán y Eva. Entonces nuestro corazón ya está dañado del mal, ¿sí? Por eso es que es bien importante que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu cuerpo, ¿sí?, va a ser transformado y regenerado, ¿sí?, para hacer la voluntad del Señor y dejar esos malos pensamientos para hacerlo correcto delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es todo el énfasis de toda la palabra, ¿sí? Así es que mira, si vas ahí a Marcos, ve a Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22, y dice la palabra del Señor así: porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldición, la soberbia y la insensatez, ¿sí? Palabras que salieron de Cristo, ¿sí? Palabras claves que salieron de Jesucristo, ¿sí? Simplemente nada más, por eso es que te digo, todas las cosas malas vienen del corazón, porque esto viene desde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque
comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el Señor les dijo, no comas de ese árbol, no comas de ese fruto. Entonces, ahora tenemos que entregarnos por completo para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser transformados y regenerados nuestro corazón para hacer lo correcto delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Jesús enseñó sobre la gravedad del pecado en el corazón cuando dijo el pecado de enojo. Óigalo bien lo que le digo con esto, El pecado de enojo y odio es equivalente al asesinato. Y ciertamente te voy a decir algo. La persona que asesina es porque odia y detesta a la otra persona. ¿Sí? ¿Qué estábamos viendo la semana pasada de Adán y de Caín y Abel? ¿Sí? Lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque se enojó. ¿Por qué? Porque él sintió que Dios lo había menospreciado y agarró y fue y lo mató. Entonces, ¿sí? Mató a su propio hermano. Entonces de ahí viene todo esto, ¿no? Que el enojo y el odio te trae consigo el asesinato, ¿sí? Por eso todos los homicidios, todas las cosas que pasan, es por eso. ¿Por qué? Por todo ese pecado, por ese enojo, ¿sí? Que cargan las personas contra esa persona. Que ya te enojaste contra él y lo quieres matar. ¡Ay, cómo lo quisiera matar! ¿Cierto o no? Porque han salido así las palabras a veces de uno. ¿Cómo te voy a matar? Del enojo, ¿sí? Llegas a odiar a la persona y después le andas haciendo mal. Entonces, ve ahí a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja, óigalo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras de Jesús. Entonces, necesitamos guardarnos contra nuestros hermanos, contra las personas. ¿Por qué? Porque eso te va a traer consigo problemas. Así es que simplemente, y el pecado de codicia es tan pecaminoso que el verdadero adulterio. De ahí mismo, de ese mismo capítulo de Mateo, vaya ahí al versículo 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cual a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que vemos, con lo que decimos, con todas las cosas, nada más con la pura mirada cometemos adulterio por codiciar las cosas, ¿sí? Y muchas veces no nada más es la codicia hacia una mujer, desear a una mujer, sino son las cosas materiales de las otras personas que puedan tener, ¿sí? A veces tú codicias, ¿sí? A veces tú quieres lo que el otro, ¿sí? Tiene, y eso no es bueno para ti, ¿sí? Entonces estamos fallando, estamos cometiendo pecado, ¿sí? Así es que debemos de tener mucho cuidado con las cosas que nosotros, por eso es bien importante, mis amados, que entendamos que la transformación, ¿sí? Viene a ser, ¿sí? Nada más el Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él es el único que va a poder transformar nuestro corazón y sacar todas estas cosas que pueda guardar nuestro corazón, ¿sí? Por eso es bien importante estar tomados de la mano del Señor para hacer lo correcto delante de Él. Y les voy a decir algo, que los corazones
que son propensos a hacer lo malo, corren el grave riesgo de endurecerse, ¿sí? O sea, en que insistas en lo mismo, ¿sí? Necesitamos regenerar nuestro corazón y solamente lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos va a transformar. Él es el único que va a cambiar nuestro corazón. Él es el único que va a transformar nuestro corazón para que nuestras vidas sean transformadas a la orden de Él, ¿sí? Así es que no hay más nada más que tenemos que hacerlo correcto. Los de modo persistente se niegan a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla, lo que Él ordenó, y en su lugar siguen los deseos impíos de su corazón, ¿sí? Cuando tú ya empiezas ya tu corazón se te empieza a endurecer, empiezas a dejar de hacer lo correcto. Ya no te importa hacer lo correcto, ahora mejor decides dirigirte a hacer lo malo porque es mejor para ti en tu corazón. Más delante de Dios no estás haciendo lo correcto, ¿sí? Así es que descubrirán que finalmente Dios endurecerá sus corazones para que pierdan toda la sensibilidad a su palabra y a los deseos del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que yo te decía, ¿no? Cuando tú caes en el juicio de Dios, es esto lo que te estoy diciendo ahorita. El juicio de Dios es cuando tú no entendiste, cuando tú no hiciste caso, cuando el rey Saúl dijo, yo voy y de todos modos voy a ir a visitar a la bruja, fue y la visitó, y entonces dijo el Señor, ¿sabes qué? Tan, te voy a dejar a que tú hagas lo que tú quieras porque al final no me hiciste caso. ¿Y qué pasó? Y no nada más acabó con él, sino acabó con toda su descendencia, y toda descendencia fue eliminada. Entonces, necesitamos entender que no nomás afecta en nuestra persona, sino que afectamos a toda nuestra descendencia, ¿sí? Necesitamos tener cuidado como padres para hacer lo correcto delante de nuestros hijos, para que nuestros hijos sigan el mismo camino de nosotros, para que ellos enseñen después a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sigan lo correcto, ¿sí? Con temor y con temblor delante del Señor, ¿sí? Pidiéndole a Él que Él sea el que dirija nuestras vidas. Simplemente necesitamos hacer lo correcto delante del Señor, ¿sí? No permitamos que nuestro corazón deje de ser sensible a la palabra de Dios, ¿sí? Y a los deseos del Espíritu Santo, que es agradar en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Así es que necesitamos entenderlo, mis amados. El principal ejemplo de esto en las Escrituras es el corazón del faraón en la época del Éxodo. Y vaya ahí a Éxodo. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Éxodo 3. Y dice la palabra del Señor así. Éxodo 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y luego hay ahí al 13, de ahí mismo, de ese mismo capítulo. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y luego hay ahí al 22 y 23. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y luego vaya ahí al 8:15, de ahí mismo de Éxodo. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y luego el 32 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo 8, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo, ¿sí? 9:12 dice,
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Sí? Todas estas escrituras que nos dan aquí la palabra es para que nosotros entendamos que en realidad, ¿sí? Jehová, ¿sí? Nos deja, ¿sí? Que nuestro corazón se endurezca. Por más señales que vea y por más cosas que vea, por más milagros que haya recibido, por más bendición que haya recibido, ¿sí? Se te endurece tu corazón, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. 11:10, de ahí mismo, de Éxodo. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Sí? Así es que, mi amado, vaya ahí al mismo Éxodo, capítulo 14, versículo 17. Y mira lo que dice aquí. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército y todos sus carros y en toda su caballería. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Jehová demostró su grandeza cuando ese mar rojo acabó con todo el ejército del Faraón y el mismo Faraón, ¿no? Entonces, amados, necesitamos entenderlo, ¿no? Pablo vio el mismo principio general operativo en el Imperio Romano. Vaya ahí a Romanos, ¿sí? Vaya ahí a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 y 28 vamos a leer. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que se encuentra en la naturaleza. 28. Y con ellos no probaron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces, amado, y predijo que también ocurriría durante la época del anticristo. Y si va ahí a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. ¿Sí? Así es que, amamos, yo te digo una cosa, ¿no? Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y todos los que hablan de la verdad es la palabra del Señor. La verdad que es en Cristo Jesús. La verdad que Él vino, murió por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviésemos vida eterna, para que fuesen nosotros perdonados de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, lavándonos con su sangre poderosa y preciosa, para poder tener acceso al Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si tú no crees en lo que es Jesucristo, en lo que es Él, entonces definitivamente estás descartado y fuera del reino de Dios, ¿sí?
Así que debemos de entenderlo de esa manera, mis amados, que solamente en Cristo Jesús podemos obtener todo y por siempre y por la eternidad esa paz debe estar a su lado por siempre. Así es que el escritor de la epístola a los Hebreos llenó su carta de advertencias a los creyentes para que no endurecieran, no endurecieran su corazón. Y vaya ahí, mi amado, vaya a Hebreos, capítulo 3, ¿sí? Versículo 8 al 12. Y mire lo que dice la palabra del Señor. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré que en mi ira no entrarán en mi reposo. Así es que, mi amado, yo te digo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y te lo digo, esa generación que salió, ¿sí? Ahora sí que de la esclavitud del pueblo de Egipto, toda esa generación murió por no creer, por no entender, por ser altivos, por tener esa incredulidad de que aún viendo que el Señor los había sacado de Egipto, los había cruzado por el Mar Rojo, todavía hicieron, ¿sí? Hicieron ese animal para adorarlo, porque ellos querían a alguien a quien adorar, porque no sabían a quién adorar, ¿sí? Toda su incredulidad, ¿sí? Dice, por su incredulidad los destruyó. Así es que, mi amado, a veces nuestra incredulidad nos va a apartar del Señor. A veces nuestra incredulidad no vas a poder recibir tu milagro. A veces por tu incredulidad no vas a recibir lo que tú has anhelado porque tu fe ha decaído. Porque tú has puesto tu fe y tu esperanza en otra cosa menos en el que te da la vida y la vida eterna. ¿Sí? Así es que necesitamos entenderlo, ¿no? Que por la incredulidad nosotros perdemos nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Perdemos nuestra bendición del Señor. Perdemos nuestra sanidad, ¿sí? Que el Señor nos puede dar. Perdemos nuestra bendición por la incredulidad de nuestro corazón, ¿sí? Así es que debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y te digo, ¿no? Que cualquiera que siga rechazando la palabra de Dios, finalmente tendrá un corazón endurecido, ¿sí? Hay gente que ya nació con un corazón endurecido, mi amado. Hay gente que por más milagros que vea en su vida, por más milagros que vea en su familia, por más milagros que vea enfrente de él y enfrente de sus ojos, así como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón, así como todos ellos vieron en la mano poderosa que cómo Dios los sacó de Egipto, así aún con todo y eso, su misma incredulidad los destruye. ¿Sí? Entonces yo te digo, mi amado, simplemente nada más hay gente que ya ha nacido con ese corazón endurecido, ya con un corazón que por más que vea las cosas del Señor, no va a cambiar, no va a entender y así se va a morir. Y nunca va a querer entender que hay un Dios todopoderoso. ¿Sí? Simplemente no van a entender. Pero a nosotros nomás nos
nos hace entender, ¿va?, que debemos de dar la palabra, que debemos de invitar a las personas, debemos de hablar de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no quede en nosotros, ¿sí? El hecho de que digas, tienes que decirlo, ve y habla de la palabra del Señor. Y si ellos no entienden y si no quieren escuchar la palabra, no te preocupes. Sigue, ve al siguiente y sigue tocando las puertas. Habrá alguien que reciba la palabra del Señor y habrá alguien que realmente quiera hacer las cosas bien delante de Dios. Pero tú sigue haciendo tu trabajo. Así es que, mi amado, con eso voy a concluir. ¿Sí? Te voy a decir que el Espíritu Santo le habla al creyente en relación al pecado, a la justicia y al juicio. Y esto te estoy hablando, dice esta palabra de Hebreos 3, del 8 al 12. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Ve ahí a Juan. Ve ahí a Juan, capítulo 16. Versículo del 8 al 11. Y dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto no hay Padre y no me veréis más. ¿Sí? Así es que te digo, hasta el 12. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podáis sobrellevar. ¿Sí? Te digo una cosa, mi amado, necesitamos entender las cosas como tienen que ser por medio del Espíritu Santo. Vaya ahí a Romanos, mi amado. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 14. Y el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, amado, necesitamos entenderlo de esa manera, que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Así nada más. Entonces, ve ahí a Gálatas capítulo 5. Versículo, vamos a leerlo del versículo 16. Del 16 hasta el 25, para que le quede bien claro. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es en contra de la carne, y todos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es que, mi amado, necesitamos hacer las cosas bien delante del Señor. Si no se hace caso de su voz, el corazón se irá volviendo duro, rebelde e insensible a la palabra de Dios y a los deseos del Espíritu. ¿Sí? Así es que la dedicación a la verdad y a la vida recta dejará de tener prioridad, sino que se buscará cada vez más el placer el placer en lo mundano antes que lo divino. ¿Sí? Así es que, mi amado, tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo advierte que Dios no insistirá en convencer de modo indefinido a la persona que endurezca el corazón en rebeldía. Así es que yo te digo, hay un punto en el cual ya no se puede regresar. Y te voy a decir, ve ahí a Hebreos. Ya con estas dos escrituras acabamos. Hebreos capítulo 3, versículo del 10, y lo vamos a leer hasta el 11, 10, 11. A causa de lo cual me distingue contra esa generación y dice, siempre andando vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora de ahí mismo de Hebreos vaya al 6:6. Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahora vaya ahí mismo de Hebreos capítulo 10, ¿sí? Versículo 26. 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es que, mi amado, yo le quiero decir esto, ¿no? Simplemente nosotros necesitamos dejar de hacer las cosas que nos apartan, que nos alejan de Dios, y que todas estas cosas permiten que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón sea un corazón separado de Dios. Y no necesitamos que nuestro corazón se separe de Dios. Al contrario, nuestro corazón debe estar unido con el de Él, porque solamente de esa manera nosotros podemos entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque dice la palabra que sin ningún corazón puro nadie verá el reino de los cielos. ¿Sí? Y nadie entrará al reino de los cielos. Y nadie podrá estar al lado de Jesucristo. Y nadie tendrá esa vida eterna si tú no tienes un corazón puro. Simplemente te lo digo en varias maneras para que lo entiendas. En varias formas para que tú lo entiendas, que solamente teniendo un corazón puro delante del Señor es que podemos entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Que podemos entrar, ¿sí? en ese camino a donde nos recibirán con los brazos abiertos. ¿Sí? Así es que, mi amado, necesitamos nada más caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Jesucristo, llevando consigo siempre la verdad, que es la palabra del Señor, dentro de nuestro corazón, dejando a un lado ahora sí, dejando el decir, yo no quiero hacer esto. No es que lo quieras hacer, es que lo tienes que hacer para el bienestar tuyo, ¿sí? Para estar bien con el Señor, ¿sí? Dios no te va a obligar, ya lo vimos. Dios no te va a presionar para que lo hagas. Simplemente te va a dejar, si lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, no lo hagas, porque estás a un libre albedrío. Tú sí es sí y tú no es no. Así es que simplemente, amado,
busquemos la verdad que es la palabra del Señor para que podamos caminar con un corazón recto, con un corazón puro, con un corazón que realmente el Señor se enorgullezca de nosotros y que diga, ese es mi hijo amado. Porque todos los que hacen la voluntad de Él, ¿sí?, son llamados hijos de Dios, ¿sí? Así es que, mi amado, caminemos con un corazón puro delante del Señor y no permitamos que ese corazón